y vamos a estar viendo el libro de Gálatas, segundo capítulo, y vamos a estar siguiendo en el conflicto sobre la identidad, Estamos viendo en ese libro, es esta carta del apóstol Pablo, como los judíos tenían una perspectiva, los gentiles otra perspectiva, y los dos siendo parte del pueblo de Dios, parte de Dios que Él ha escogido. Y por eso viendo que hubo un conflicto en cómo deben andar ellos deberían de andar en aquel entonces. Hermanos, es igual en nuestra vida hoy en día. Pues hay mucho conflicto en cómo es la vida cristiana, cómo es la conducta que debemos andar, cómo es nuestro testimonio. Mucha pregunta y conflicto que encontramos en eso. Y pues vamos a estar viendo un poco, siguiendo versículo por versículo durante ese pasaje y aprendiendo un poco cómo Dios está usando el apóstol Pablo por el Espíritu Santo para darnos a nosotros algo para ayudarnos en nuestra vida también. Teniendo su lugar, les invito a que se pongan de pie y vamos a empezar a leer. Yo creo que desde el capítulo 1, versículo 23. Dice: solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Pablo, hablando de él, dice: después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y no para correr o haber corrido en vano. Expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, y entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación y de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra enseñar de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Muy bien, mucho que estamos leyendo ahí de la reputación, está hablando de los judíos y los que estuvieron allí en Jerusalén. Pues vamos a estar viendo un poco de esta defensa de la gracia que Pablo está enseñando, y que no es las obras de la ley que nos da la salvación, sino la fe en Cristo. Y vamos a estar viendo un poco en esta tarde para ayudarnos un poco también de aclarar cómo es el evangelio. Oremos. Padre Santo, gracias te damos por tu amor para con nosotros. Señor, venimos aquí ante tu presencia para adorarte, para cantar alabanzas, Señor, para saludar unos a otros, tener compañerismo.
Y ahora el momento de la predicación de tu palabra. Te pido, Señor, que ahora ese momento, que uses tu palabra para confirmar en nuestros corazones. Yo te pido que nos ayudes a aprender cómo conducirnos en esta vida, no por obligación, no por rito, sino por amor para ti. Señor, gracias te doy por ese día y este momento. En tu nombre precioso lo que te pedimos. Amén. Muy bien, nos pueden tomar asiento, hermanos, ahora, y vamos a estar viendo ahora la defensa de la gracia. Así como estamos estudiando este libro, esta carta, vemos en primer lugar a nuestras notas que ahí están en su mano, vemos la actitud de Pablo. La actitud de Pablo. Cuando vemos a Pablo, él está comenzando este epístola aquí en primer capítulo, hablando de cómo Dios hizo algo en su vida para llegarle al lugar en donde estaba. Y luego ahora está yendo y hablando de ir a otro lugar. Y por eso, en primer lugar, con su actitud, vemos hizo a la ciudad. La ciudad ahora está en camino y tiene un viaje. Y él está ahora yendo para Jerusalén para empezar a platicar con los apóstoles, nosotros, acerca de lo que estuvo pasando. Cuando vemos ahora su destino de ese viaje fue Jerusalén, él encontró primero los judaizantes. Ahora, ¿qué son judaizantes? Cuando hablamos de judaizantes, eran un grupo de cristianos judíos que creían que los gentiles que aceptaban a Jesús como el Mesías también tenía que convertirse al judaísmo, lo que significa que tenían que seguir la ley de Moisés, incluida la circuncisión, las leyes dietéticas y la observación de las festividades judías. Y por eso los que aceptaron a Cristo bajo el ministerio de Pablo, ellos fueron tratando de obligarles a convertirse a judíos. Y por eso ahora estamos viendo el primer conflicto en la iglesia primitiva, en cómo vamos a hacer eso. Judíos que fueron criados por la ley, que ellos respetaban y aún en ese día respetan a la ley de Moisés, a los ritos de los judíos. Y ahora tenemos un grupo de cristianos que ellos confiesan el mismo Jesús que nosotros confesamos. Ellos ahora son salvos iguales como nosotros somos salvos. Ahora, ¿qué hacemos con ellos? Y luego ellos empezaron con un conflicto en cómo iban a seguir adelante en su vida cristiana. Enviaron unos para espiar y para observar qué están haciendo, cómo están comiendo, qué están haciendo, si están siguiendo las leyes o no están haciéndolo. Y empezaron a buscarles para obligarles a esa ley de los judíos. Y Pablo, él está hablando bien claro. No es lícito, no es justo obligarles a la ley que nosotros estamos en obediencia. Ahora, cuando pensamos en eso, primero él está llegando y está hablando a los que tenían cierta reputación, como dice. Pablo fue ahora para defenderles y luego hablar con ese grupo. Vemos ahí en Hechos capítulo 15, versículo 12. Dice: entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Como vemos ahora el libro de Gálatas, vemos que esta historia se encuentra en el libro de Hechos. Y por eso, como él está hablando y luego explicando, él estuvo viviéndolo en el libro de Hechos cuando pasó en eso. Pero vemos ahora primero, Pablo está en Jerusalén, está confrontando a los otros apóstoles, está explicando lo que pasó. Su primer testigo de cómo era el mismo Pedro. Y como Pedro tuvo la visión con cuanto los animales bajaron, y luego el Espíritu dijo: sube y luego mata y come.
Y él dijo, no puedo porque son animales inmundos. Y luego él aprendió que los gentiles ahora no son inmundos, los gentiles no son rechazados, sino que Dios ahora está incluyendo a ellos también. Por la ciudad, y ahora enseguida en inciso B, vemos sus compañeros. Y luego cuando vemos sus compañeros, primero es Bernabé. Ahora cuando hablamos de Bernabé es él quien trajo Pablo de Tarso a Antioquía. Recordamos que fue Bernabé quien aceptó el apóstol Pablo cuando los demás tenían miedo de él. Ellos sabían, ese es él quien estuvo matando, recordando a Esteban y su primer mensaje cuando fue apedreado. Y por eso fue Bernabé que fue primero a buscarle a él. Bernabé, él también era un varón de respeto en Jerusalén. Pues vemos a Bernabé en muchas partes, ese hombre de consolación. Vemos como él tenía una gracia especial en su vida. Recordamos, y ahí tenemos el texto de Hechos capítulo 4, 36. Dice entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre. Como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Vemos que fue Bernabé que él vendió una propiedad y toda la propiedad, toda la venta fue a los apóstoles para ayudar a los que estuvieron en Jerusalén. Y recordar la historia, dos que trataron imitarlo, pero en vez de dar todo, ellos guardaron una parte. Y luego como Dios les juzgó a ellos. Pero Bernabé era diferente, su corazón puro, y luego él lo haciendo. Por eso los apóstoles en realidad tenían una deuda a Bernabé. Bernabé fue bueno para traer porque no pudieron rechazar a uno tan generoso como él, uno que era tan paciente como él, uno que ayudó mucho a la iglesia primitiva, uno que fue a primer viaje misionero, fue Bernabé, llevando con él a Pablo. Pues vemos ahora Bernabé era un gran líder en la iglesia primitiva. Pablo y Bernabé, un buen equipo misionero. Vemos no solo a Bernabé, sino también a Tito. Ahora Tito, él era un gentil convertido. Un gentil pagano en que fue salvo, y cuando fue salvo su vida transformada. Vemos a Tito en muchas partes en el Nuevo Testamento como fue un hombre fiel que le ayudó a Pablo, hijo espiritual de Pablo, un convertido de él, colaborador de Pablo, uno que estuvo siempre buscando ayudarle. La prueba de la salvación fue solo de la gracia de Dios en su vida. Pues ahora vemos Bernabé, uno que ellos respetaban, uno que fue judío, uno que respetó la ley, uno que cumplió en todo. Y luego al otro lado tenemos a Tito. Tito también es uno quien es muy espiritual también un gran líder, pero en vez de los judíos, ahora de los gentiles. Y ahora vemos como Dios ahora está usando a uno que no está en los ritos de los judíos. Vemos que ahora es algo que no esperaban los apóstoles. Ellos pensaron, pues nosotros tenemos el evangelio, claro, vamos a ganar los gentiles, pero vamos a mantenerles más abajo. Pero vemos ahora que en vez de abajo, ellos ahora están convirtiéndose hasta líderes. Vemos más adelante Timoteo y otros ahora que son los gran líderes entrando en la iglesia primitiva en ese tiempo. Por eso Pablo ahora está hablando acerca de este dilema, este conflicto de que debemos obedecer la ley o no debemos obedecer la ley. La salvación viene en una mezcla de la ley y la gracia, o es algo independiente de esa ley, la gracia. Y por eso como Efesios 2, 8 y 9 dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Estamos viendo la aplicación directa de ese texto.
Por eso, antes de eso, era difícil para judíos entender la diferencia, porque desde su niñez eran obedientes a la ley y ahora son salvos por la gracia de Dios, pero en su mente no pueden separar porque ya está junta. Pero vemos ahora que con los gentiles es un problema, porque ellos nunca han obedecido la ley. Nunca han participado en lo que son las fiestas y luego las obligaciones de la ley. Por eso, ¿qué hacemos con eso? Los judíos, pues, ¿cómo los separamos? Siempre están juntos. Y los gentiles, pues, ¿para qué necesitamos volver a la esclavitud de lo que era la ley desde que ahora son salvos? Por eso es algo muy interesante viendo cómo Pablo está tratando con ellos. Inciso C, vemos ahora la comunicación, su comunicación. Versículo 2 dice: pero subí según una revelación para no correr o haber corrido en vano. Expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Ahora, en privado, o sea, él no está tratando de provocar una división o algo grande. Por eso él ahora está en privado. Los de reputación, está hablando de los líderes, precisamente los apóstoles. Y ahora está hablando con ellos en privado y luego tratando de arreglar y poner entendimiento de este dilema. Ahora, para nosotros no está tan difícil. Somos salvos por la gracia de Dios. Tenemos la vida eterna, nada la va a quitar. No necesitamos obedecer las leyes que vemos. Pero hermano, no es por decir que nuestra vida no está cambiada. No es por decir que nosotros no debemos obedecer a Dios. El asunto no fue en la vida transformada. Como dijo Pablo, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Eso fue dicho también a los gentiles. Pues gentiles no estoy diciendo que pueden ser salvos y vivir como quieran. Eso no es el asunto. El asunto es acerca de la ley aplicada en la vida cristiana. Por eso somos salvos en Cristo, pero no necesitamos ser obedientes a la ley. Por eso cuando hablamos, hermanos, de la comunicación, en sus notas vemos según una revelación. Pues lo vemos ahí en griego, que significa manifestación o significa descubriendo la verdad. O también instrucción sobre cosas antes desconocidas. Cuando hablamos de revelación de Pablo, literalmente, él tuvo revelación de ir. Ahora, nosotros entendemos que los apóstoles, ellos tuvieron dones diferentes que los nuestros. Ahora, no es un mensaje de los dones y las diferencias. Lo único que vemos es que con él fue una revelación. Lo que significa es que él recibió directo de Cristo acerca de lo que él estuvo haciendo. Muy importante entender eso. Porque estamos viendo en el tiempo antes de la palabra de Dios. Sí tuvieron la ley, tuvieron el Antiguo Testamento, pero les faltaba mucho del entendimiento de lo que está pasando. Cristo vivía, ellos lo vieron. Pablo vio a Cristo en el camino a Damasco. Pero cuando sabieron ese momento, nosotros tenemos epístolas que nos ayudan a gobernar nuestras iglesias. Tenemos epístolas para ayudarnos a escoger y tener un pastor de la iglesia, lo que es requerido de él. Tenemos la Biblia que nos enseña acerca de nuestra conducta. Ellos no tenían nada de eso, por eso el Espíritu Santo estuvo moviendo con ellos. Muy importante, porque cuando llegó Pablo, está siendo muy claro: yo estoy aquí porque Dios me puso aquí. Ningún hombre tenía parte que yo estoy aquí. Y por eso él ahora está hablando de mucha fuerza de cómo estaba él. Dios le dio una visión, fue una revelación directa de Dios. Vemos aquí en capítulo 1, versículo 11. Dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí,
ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Eso fue Pablo, eso no es de nosotros. Yo no puedo decir yo no aprendí nada del hombre, sino todo directo de Dios. Pues sí, hombres han tenido parte en mi vida. La diferencia es que cuando alguien me enseña, o si como yo les predico, ustedes tienen ahora la Biblia, todo el Nuevo Testamento, para buscar y ver si sea cierto o no. Podemos ver eso, pero en aquel entonces, como dije ahorita, no tenía ese privilegio. Por eso cuando alguien habló tuvo que venir directo de Dios, porque no hubo nada escrito todavía para ayudarles. Por eso vemos que Pablo está diciendo, esto es de Dios. Ahora vemos también el evangelio que Pablo predicó entre los gentiles, provenía exclusivamente de la gracia. Y la autoridad con la que predicaba se basaba en la revelación que le había dado el mismo Jesucristo. En esencia, la revelación que recibió Pablo fue el evangelio mismo. Pues estamos viendo ahora, él está viviendo lo que nosotros leemos. Él está demostrando en su vida lo que nosotros tenemos en papel. Por eso es él que está demostrando. Vemos ahí en Hechos 15:1, dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si nos circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Pues estamos viendo ahora de lo que está pasando y lo que está diciendo el libro de Gálatas. Unos enseñando, hay que circuncidarse o no pueden ser salvos. O se están poniendo las obras, que es diferente hoy en día. Hay unos que dicen, hay que vivir una cierta manera o vas a perder su salvación. No hay ni una diferencia en uno que dice que se puede perder la salvación, como con ellos que están diciendo se requiere algo para tener la salvación. No, hermanos, la salvación es por gracia, punto y aparte. Amén. Muy bien, creo un poco mejor. La salvación es de la gracia, punto y aparte. Amén. Muy bien, no hay nada agregado. Si alguien está aquí que piensa, pues hermano, pastor, yo puedo perder mi salvación, hable conmigo después. Vamos a platicar un poco de eso, porque es importante. Porque si fuera posible perder su salvación, las obras tendrían lugar en su salvación. No, la salvación es mía. El Señor me la dio por la fe en Cristo. Entonces, pastor, puede pecar todo lo que quieres. No, la verdad es yo peco mucho más que quiero. Yo no tengo licencia para pecar más. Tengo un espíritu que vive en mí que me da convicción para no pecar tanto. Por eso yo no estoy diciendo que vamos a tenerla y ahí está. Al contrario, vamos a ver eso más adelante en este mismo capítulo. Pero hermanos, no tiene nada que hacer con la salvación, lo que Pablo está diciendo y enseñando en eso. Segundo, ahora número 2, en nuestras notas, vemos ahora el asistente de Pablo en el ministerio. Son los versículos 3 al 5 que vemos acerca de ello. Primero, inciso A, la conversión de Tito. Ahora, como digo, hermanos, Tito era un griego, pero su nombre proviene de latín. Probablemente era un romano. Pues vemos ahora un romano llamado griego que tenía su nombre latín. Por eso vemos ahora poca confusión hasta en ese hombre. Pero cuando vemos el término griego, muchas veces en la Biblia se utilizaba a menudo en un sentido más amplio para incluir a los gentiles. Por eso vemos que dice a los judíos primero y también los griegos, que vemos en Romanos capítulo 1. Pues no está diciendo los romanos primero, los judíos primero
y luego los griegos, y luego seguimos, también los romanos, y también así seguimos. No, está usando la palabra griego refiriendo a los gentiles. Por eso no siempre, pero la mayor parte en ese tipo de caso está hablando de los gentiles usando la palabra griego. Pero vemos por cuál manera él es uno de los gentiles. Él fue convertido del apóstol Pablo. En Tito, también una carta escrita a Tito, capítulo 1, versículo 4, dice: a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Vemos ahora el apóstol Pablo hablando a Tito, no solo un hijo en la fe, sino también otro guía y líder en la iglesia, uno que está estableciendo orden en la iglesia, uno que está ahora poniendo pastores y ayudando, ordenando en otros lugares. Tito no es como cualquier hombre del Nuevo Testamento, sino es uno de los líderes del Nuevo Testamento. Pues vemos ahora que Tito es uno que le acompaña a él, su asistente que vemos en ese momento. Tito fue un hombre fiel, según a Timoteo 4:10, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Creciente fue a Galacia, y Tito a Dalmacia. Vemos ahora Tito está allí. Era hombre fiel, quien Dios ahora está usando y ayudando al apóstol Pablo. Pero también en inciso B vemos la creencia de Tito, lo que estamos viendo ahora. Aquí en versículo 3 vemos el mensaje que dice: mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Están viendo a Tito, como digo, hermano, no es un jovencito que no sabe nada, sino que es un predicador, es uno que está enseñando, es uno que tiene autoridad, es uno que tiene dones, es uno que Dios está usando. No pueden negar eso. Cuando vemos a él, están viendo ahora el mejor ejemplo que Pablo tuvo. Porque cuando hablamos ahora de su creencia, vemos que él no fue obligado. Yo necesito someterme a la circuncisión. Yo aquí estoy, salvo por la gracia, mi fe en Cristo, vida eterna tengo, Dios me ha llamado, Dios me está usando, es evidente. Ahora, desde que es evidente, obviamente lo que Pablo está diciendo es verdad en él. Aunque querían obligarle la ley, no vio necesidad de cumplir la ley. Hermanos, la ley fue cumplida. Cuando vemos eso, yo lo tengo en sus textos también, en Mateo 5:17. No pensáis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Cristo no vino deshaciendo la ley. Hay que recordar, Cristo nació bajo la ley. Cristo nació antes de la salvación. Cristo predicaba acerca del reino, pero todavía no había manera para alcanzar ese reino. Hay que recordar, los días de Cristo fue bajo la ley. Cuando empezó la gracia fue con la resurrección de la muerte. Y ahora la salvación está pagada en su sangre y ahora repartida a nosotros para tener la salvación. Por eso cuando él está predicando, ahora enseñando, yo no estoy en contra de la ley, sino yo estoy aquí para cumplir la ley. ¿Cómo fue la ley? Pues la ley fue ofrecer un animal en holocausto. Pecó en esa semana, bueno, tráigame ahora un animal, un cordero sin mancha, y en la tarde vamos a hacer un servicio de holocausto, vamos a quemar y luego ofrecerle a Dios. Eso fue en ese tiempo. Nosotros no lo tenemos. En el Nuevo Testamento no lo vemos.
Vemos que todo cambió saliendo del Antiguo Testamento y ahora entrando en el Nuevo Testamento, ya no están haciendo sacrificios. ¿Por qué? Cristo fue el sacrificio. Es como Él cumplió la ley. Ahora, ¿cuál parte? Todas partes. Él cumplió toda la ley. Nosotros no somos obligados bajo la ley. Ahora, hermanos, hay partes de la ley que son buenas para nosotros también. Hay partes de la ley que nosotros también debemos obedecer. Por ejemplo, los 10 mandamientos. Dice que no debemos robar. ¿Quién dice, pastor, yo creo que debemos robar? No, estamos de acuerdo, no debemos robar. Robar es pecado, robar es delito, robar le va a llevar a una prisión. Pues no vamos a robar. Bueno, estamos obedientes a la ley en ese punto, o matar, o adulterio, etcétera, etcétera. Por eso, hermanos, la ley sí tiene sus partes buenas para nosotros. Aquí la diferencia: no está conectada a nuestra salvación. Con los judíos era parte de agradar a Dios, aunque no pudieron agradar a Dios porque aún seguían pecando. Cristo vino cumpliendo la ley en Él mismo. Pues seguimos, hermanos, aquí en Hechos 15:10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Interesante, hablando de la ley como un yugo que no funcionó. Ahora, no sé si están leyendo la Biblia en nuestro plan del año, pero estamos ahora terminando el libro de Jueces, entrando en tiempo de Samuel. Pero estamos viendo que cada uno hacía lo que bien les parecía. ¿Qué vemos en el libro de Jueces? Pecado. Vemos a Sansón, un hombre con tanta habilidad y tanto don y tanta carnalidad. Vemos, hermanos, que ellos en la ley no pudieron cumplir, no uno y otro, sino a cada uno. Vemos a Saúl, era muy poco en sus ojos. Dios le puso como rey, y ¿qué pasó? Él se elevó, y a su caída, su ruina, él es ahora es el pecado. Por eso Pablo está diciendo, ¿cómo son? Y hablando un poco más suave, ¿verdad? ¿Cómo son los locos que están? ¿Qué piensan? Ni sirve a nosotros. Vemos pecado tras pecado, hace que usted también. Y ahora piensa que es algo que va a ayudar a ellos, que no puede. El mensaje de la gracia debe ser claro. No mezcla con la ley ni con ni un requisito. Por eso, hermanos, cuando hablamos de nuestra vida cristiana, hay que empezar desde la plataforma correcta. Muy bien, la salvación no requiere nada. Yo predico asistir, no como parte de salvación. Predicamos en cómo conducir la vida, no para salvación. No hay nada que pueda ser para agregar o mejorar nuestra relación con Dios. Yo llevo corbata, Dios me mira mucho mejor. No, la corbata no me hace más mejor. La sangre de Cristo me hace todo. No es lo que hace, no es lo que cumple. Yo di mi diezmo. Ahora viene con bendiciones, pero no nada con la salvación. Un día vamos a estar delante de Dios completa y perfecto. Pero nosotros vemos que solo en la sangre de Cristo no hay nada que podemos mezclar. Servimos por amor, no para mejorar nuestra posición o agradar a Dios con respecto de la salvación. Eso viene en Cristo. Por eso, hermanos, otro motivo que no perdemos la salvación. Cuando yo soy salvo, cuando yo llego delante de Dios, solo Él hizo mi salvación, no nosotros, Él. Por eso es Él quien recibirá la gloria por la salvación. Ahora vemos ahí, ¿qué dice en 1 Juan 4:19? Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero.
Hermanos, ni es posible amar a Dios menos que Él nos amó primero. No es posible ni amar ni agradarle a Dios menos que Él lo hizo en nosotros. 2 Corintios 5:14. Porque el amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hermanos, el amor me constriñe vivir para Él. Él me constriñe dejar las cosas viejas. Él me constriñe de ser una persona nueva en Cristo. Es la vida cristiana, no es la ley. Hay unos que quieren mezclar la ley y luego un testimonio para Dios. La ley y luego vivir una vida diferente. Son dos cosas totalmente separadas. Nosotros no estamos haciendo para ser salvos, estamos haciendo porque somos salvos. Diezmamos no para ser salvos, sino porque somos salvos. Asistimos no para ser salvos, sino porque somos salvos. ¿Están conmigo? Amén, aquí estamos. Por eso estamos en la misma página con lo que está diciendo el apóstol Pablo. La actitud, el asistente. Número 3 ahora, las acusaciones de los judaizantes. Las acusaciones, muy bien, ahí lo puse de nuevo, la definición de un judaizante para ayudarnos. Inciso A, vemos su perspectiva era errónea. Su perspectiva era errónea. Una mezcla de gracia y obras. Obras en la salvación anula la gracia. Y luego lo puse Efesios 2:8, Romanos 11:6. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Por eso está explicando de que no hay manera. Judíos, escuchen bien. Esas leyes de pequeñito que estamos obedeciendo, esos ritos que hacemos, esas reglas que hay, no están haciéndonos a la salvación, sino la salvación en Cristo Jesús. Por eso Pablo está muy directo hablando de cómo es que funciona. Vemos que su profesión era falsa. No lo vamos a buscar por el tiempo. En Romanos 5:2-4 nos explica eso. El mensaje de Pablo trajo libertad de dos fuentes: de la ley y de la pena del pecado. Por eso hablamos de que somos salvos de la ley y también de la pena del pecado. O sea que nosotros por el pecado somos salvos, somos salvos también de lo que hemos defraudado en la ley. Romanos 8:2. Primer versículo dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Luego dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley es doble. La ley que vemos primero, la ley del Antiguo Testamento, pero también la ley del pecado. ¿Cuál es la ley del pecado? ¿Qué dijo Dios a Adán? En el día que tú comas de ese árbol, ¿qué iba a pasar? Moriréis. Una ley establecida de Dios para el que peque. Por eso todos que pecamos somos bajo esa ley. Por eso la salvación, o más bien la muerte de Cristo, su sacrificio nos libra de la ley del pecado, o sea, la muerte, y también la ley que es la ley del Antiguo Testamento. Pues vemos ahora la ley que está hablando. Por eso, hermanos, nosotros vemos ahora, inciso B, sus pensamientos estaban equivocados. Ellos estaban en error. Cuando vemos a 2 Tesalonicenses 3:6, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis
de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Él está hablando que nosotros necesitamos apartarnos si no estamos en la misma mentalidad. Pues vemos ahora Pablo, Bernabé, Tito. Ellos llegan a los apóstoles en Jerusalén. Están ahora delante de ellos hablando de la defensa de la salvación por gracia y solo por gracia. Y ahora están diciendo cómo son. Ahora último, número 4, vemos la aceptación de responsabilidad. Aceptación de responsabilidad. Cuando hablamos de ellos ahora, vemos que al final de este texto llegan, y vamos a ver eso, a un acuerdo. Y el acuerdo es, Pablo tiene razón. Tito, estás bien. Obviamente es varón de Dios. Obviamente Dios te está usando y no ha obedecido nada de nuestros ritos. Porque cuando vemos, hermanos, de eso, la aceptación, número 1, Pablo no necesitaba su aprobación. Pablo no necesitaba su aprobación. El hecho de que lo aprueben no significa nada. No necesita la aprobación de hombres. Si van a aceptar o no van a aceptar, no cambia nada. Él no estuvo como un tipo de compromiso, pues vamos a poner una parte para que te sientes bien y luego tú dejas algunas partes para que se sienten bien también, ¿no? Él dijo, aquí está. No necesito tu aprobación, no lo necesito. Yo lo que digo es la verdad. Lo que digo es lo que hay. Pues vemos ahora que él está bien directo en eso. 2 Corintios 12:11 dice, me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello. Pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Por eso él ahora está hablando de lo que Dios le puso. Parece que todos los apóstoles no lo reconocieron en su trabajo o en su autoridad. Cuando vemos aquí en versículo 6, la última parte, dice que Dios no hace aceptación de personas. Digo, a mí pues los de reputación nada nuevo me comunicaron. Por eso hasta que algunos ni aceptaron a él como un apóstol. Hay una cita que puse. No es tan importante que otros vean el evangelio o tu llamado, sino que tú conozcas tu llamado. No es importante si alguien te reconozca como cristiano. Lo que es importante es que tú sepas que eres cristiano. No necesitas que alguien está alabándote. Tú necesitas estar seguro en el hecho de que Cristo te ha salvado. Y por eso Pablo está allí. Acepta o no acepta, no me importa. Yo estoy aquí simplemente para aclarar y ayudarles a aceptar a esos gentiles. Si quieren una división, va a haber una división. Si no los van a aceptar, no los van a aceptar. Pero yo quiero ayudarles en este momento. Vemos ahora en inciso B. Llegaron a un acuerdo. El acuerdo que vemos en versículo número 8, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para los gentiles. Dos lados. De la circuncisión está hablando de los judíos. Ahora, Pedro, tú eres el apóstol de los judíos, yo el apóstol de los gentiles. Ahora están llegando a uno. Pedro, Jacobo y Juan demostraron su aceptación de Pablo, de Bernabé y también de Tito, dándoles una señal de compañerismo. Lo vemos ahí en versículo número 9. La diestra en señal de compañerismo. Una buena manera, ¿verdad? Sacó la mano. Saludaron. En un tiempo significó mucho la mano derecha. En un tiempo, cuando alguien firmó por un préstamo del banco, lo que firmó no era nada, la mano fue importante.
amarraron la mano derecha. La mano derecha comenzó desde las guerras en la historia, en cuanto que los de la guerra que llevaban su espada en su mano derecha, y cuando llegaron a un acuerdo, bajaron la espada y dieron la mano. Por eso ya no va a haber ataque, ya no va a haber problema, ya no hay pleito. Tenemos ahora la mano. Vemos ahora que ellos, extendieron mano, ahora están de acuerdo. Hechos 15, 24 dice: entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones, enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria, en Cilicia, salud, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaos y guardar la ley. Vemos ahora que ellos ahora están a un acuerdo. Pedro y apóstoles con los judíos, nosotros con los gentiles, nosotros ganando el mundo para Cristo. Nosotros somos parte de esos gentiles. 2000 años después, seguimos con la misma predicación. Los judíos salvos, y si hay judíos salvos, ellos también entienden la diferencia en la conducta, pero nosotros andamos con la misma gracia y la misma salvación. Gracias a Dios que la salvación solo por la gracia. Esta Semana Santa queremos salir, queremos invitar y traer. ¿Por qué? Porque queremos extenderles también la misma salvación que nosotros tenemos.